Hola, buenos días. El Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, da inicio a las charlas concernientes a las Jornadas Nacionales del Conocimiento 2020, evento de divulgación científica conocido en años anteriores como Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y cuyo objetivo es comunicar en todo el Estado el conocimiento humanístico, científico, tecnológico y su innovación a diversos segmentos y sectores de público, para fomentar vocaciones científico-tecnológicas y mejorar la percepción pública de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de la sociedad del conocimiento. Cedo la palabra a la maestra Rosa María Alicia Garibay, subdirectora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien hará la presentación de nuestro invitado. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días. Pues me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este momento, esta apertura de estas jornadas que ya nos comentaba Santiago. Y bueno, pues con muchísimo gusto de recibir, de que nos acompañe el doctor José Fernando Huerta Romano. La verdad nos sentimos muy privilegiados de poder contar con su participación, una persona muy preparada que además hoy va a hablarnos de un tema fundamental por lo que estamos viviendo a partir de la pandemia del COVID. Y justamente él va a estarnos platicando sobre todos estos asuntos, sobre los mitos, sobre las realidades del COVID y particularmente pues haciendo un énfasis en el estado de Puebla, pues gracias a toda la experiencia que él ha tenido en este proceso, que no ha sido pues nada sencillo. Voy a leer algunos datos de la experiencia de la formación y la experiencia del doctor José Fernando Huerta Romano. Por supuesto es una síntesis porque hay mucho que decir acerca de él, de su trabajo, de su experiencia. Pero bueno, el doctor José Fernando Huerta Romano es médico cirujano y partero. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con las especialidades en pediatría por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y bueno, también del ISSSTE, y bueno, él también es infectólogo. Permítame un momento. Pediátrico por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, tiene una maestría en ciencias con opción en microbiología médica por el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la UAP. Tiene también varios diplomados, algunos de ellos son en alta dirección y administración en servicios de salud, en ética, legalidad y derechos humanos, atención integral en medicina de adolescentes. Tiene también la docencia médica en apoyo informático por la UNAM ISSSTE, metodología de la investigación también por el ISSSTE y gestión hospitalaria, entre otras. Bueno, pues sea muy bienvenido, doctor. Le doy la palabra para que pueda pues platicarnos de este tema que a todos nos interesa. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias. La verdad, presentación que halaga en lo personal, pero que sin embargo, pues es el producto del esfuerzo de muchos años que se van juntando y se van generando las experiencias. Afortunadamente ahorita tenemos la oportunidad de aprovechar todo eso para enfrentar algo que ha sido problemático no solo en nuestro estado de Puebla, sino en todo lo que es México y buena parte del mundo. Quiero agradecer a todos los organizadores del Museo del Ferrocarril aquí en el estado de Puebla que muy entusiastamente han estado trabajando y siguen trabajando en pro de la ciencia. Y en ese sentido creo que comulgamos mucho todos y comulgamos en objetivos, en proyectos que redunden en lo que es la salud de la población, en este caso en nuestro estado. ¿Y por qué digo en la salud? Porque también la parte social es parte del diagnóstico de salud. La salud como diagnóstico es el estado de bienestar física, mental, social y no solo la ausencia de la enfermedad, por lo que este tipo de eventos deben continuar y ojalá y toda nuestra población se adhiera y puedan
sumarse a los esfuerzos para controlar esta pandemia. Me voy a permitir ya darle compartir a la pantalla para empezar a adentrarnos ya en lo que es el tema y empezar a describir lo que es la presentación. Permítanme un momento, porque parece que nos salimos. No sé si ya la vean ahí. Sí, doctor, se ve perfectamente. Ok, bien. El título de la presentación es la situación actual de la infección por COVID-19, así como los mitos y realidades con la que nos estamos enfrentando. Y si ustedes se dan cuenta, toda lámina tiene un significado. Al centro el mapa de Puebla, y en el mapa de Puebla algunas imágenes radiográficas simples y por tomografía de lo que es el daño pulmonar que ocasiona este virus, que está ahí en el centro del estado, prácticamente en la zona más caliente de nuestro estado respecto a lo que es la infección por COVID, en la zona conurbada y en lo que es la capital, Puebla capital del estado de Puebla, donde el virus ha asentado sus mayores niveles de infección y de compromiso de la sociedad. Como parte del enfrentamiento ahorita, pues está ya incluyéndose la Secretaría de Cultura a través de todos estos eventos que están realizando, la Secretaría de Salud, el Gobierno de México, el Gobierno estatal y desde luego las organizaciones médicas que tienen un carácter muy social y muy académico, como es la Academia Mexicana de Pediatría, a la cual orgullosamente pertenezco, así como todos los hospitales que constituyen el sector salud. Todos en conjunto hacemos frente a todo lo que es esta pandemia. Y me voy a permitir en imágenes gráficas mostrarles a ustedes un comparativo de lo que ha sucedido históricamente y lo que tenemos en este momento para que contextualicemos y pongamos en la mente de todos nosotros la importancia o el impacto que puede tener enfrentar este tipo de enfermedades. Esta imagen que ustedes están viendo representa los jinetes que le llamaron los jinetes de la muerte o los jinetes del apocalipsis, que vienen muchos grabados históricamente y que representan la gran mortalidad que estas pandemias que se han presentado a lo largo de los años o desde hace varios siglos han ocasionado en prácticamente todo el mundo. No me voy a detener en cada gráfico porque no terminaríamos y el tiempo que tenemos es corto. Sin embargo, sí me es conveniente mencionar que en los últimos 200 años, muchos brotes epidémicos han causado una gran cantidad de muertes en el mundo. Hablamos de millones de muertes. Algunos de estos brotes no se consideran propiamente pandemias, han sido muy localizados, muy focalizados, sin embargo han ocasionado una gran mortalidad. Para la Organización Mundial de la Salud se habla de un brote epidémico o de una pandemia cuando hay transmisión de humano a humano en múltiples países de múltiples regiones, como está sucediendo actualmente con la pandemia de COVID. O sea, prácticamente son más de 200 países los que ya se han comprometido con la infección por el virus y que actualmente están siendo impactados fuertemente con esto. Una de las grandes pandemias que condicionó gran mortandad son las pestes que ya han sido descritas desde la Biblia, desde 1000 años prácticamente antes de Cristo, con los filisteos también vencidos por las plagas de ratones, así lo menciona la Biblia. Roma del siglo II, que incluso provocó la salida o la huida de su lugar de residencia de uno de los próceres de la medicina como es Galeno. El desconocimiento de lo que estaba enfrentado y la gran mortalidad que se estaba presentando y que no podía manejar hizo que huyera temporalmente de su área de residencia y prácticamente evadió el enfrentar a estas pestes. Por ahí del siglo VI, en la cuenca del Mediterráneo, comenzaron a suceder y se pintaron en imágenes como estas, las pestes de Nápoles, por ejemplo, en donde se hablaba del triunfo de la muerte y de cómo los cadáveres tenían que buscar dónde digamos, ser colocados o cremados prácticamente con los recursos que se tenían en ese entonces, porque prácticamente aparecían en las calles se llenaban de cadáveres y era tremendamente dramático verlos de esa manera. La peste justiniana, que fue una de las primeras pestes descritas, la primera pandemia prácticamente entre los siglos VI y VIII, fíjense, condicionaron, aunque son incontables, pero sí se estimaron varios millones de fallecidos.
la segunda pandemia en los siglos XIV y XVII, que prácticamente arrasaron con la tercera parte de la población europea. El 30% de la población europea falleció en estos siglos XIV a XVII, en donde millones y millones de personas fallecieron. En China surge la tercera pandemia, en donde ya se demostró una bacteria que se llama Yersinia pestis, y que se estaba relacionando mucho con, o se relaciona mucho con las ratas, con los roedores, y se extendió hasta India. Y vean ustedes la cantidad de millones de fallecidos que se condicionaron. De 1348 a 1720, en todos esos siglos, surgieron al menos 10 pandemias en donde se sumaron más de 25 millones de fallecidos. En estos años se pudieron ver también estos gráficos que algunos pintores famosos de la época comenzaron a manejar para representar lo que estaba sucediendo con esas grandes mortandades, sobre todo en la Europa de esos siglos. Y eso se condicionó prácticamente como lo visualizamos en esta imagen, en el mapa, en donde procedentes del Asia comenzaron a llegar los casos de peste hacia la cuenca del Mediterráneo, y de ahí se comenzaron a extender conforme se van viendo los colores rosas a partir de la entrada de Asia de la peste, cómo se fueron extendiendo por toda la cuenca del Mediterráneo y de ahí subiendo incluso hasta el Reino Unido, hasta el norte de Europa, en donde por siglos estuvieron presentándose todos estos casos que condicionaron grandes mortalidades en esa época. Y estamos hablando de millones y millones de fallecidos. Una enfermedad que todos conocemos, incluso más que las pestes, porque en su momento muchos de nosotros todavía fuimos vacunados, actualmente está erradicada, es la viruela, que muchos la confunden con la varicela. No, la viruela es una enfermedad que también estaba condicionada por un virus que se le llamaba variola. Y vean, su origen es de prácticamente 3,000 años atrás, cuando condicionaba incluso tasas de muerte hasta de 30% también de los infectados por viruela. Una gran mortandad de la isla de la Española, en donde se muere la mitad de la población nativa. Esta isla está en el Caribe, ahí en donde están ahora Haití, República Dominicana, todas esas países del Caribe, en donde más de la mitad de la población falleció por viruela por ahí del siglo XVI. En México, vean ustedes, también en el siglo XVI, se habla de más de 150,000 muertos solamente en Tenochtitlan. Por ahí después de 1800, Rusia también reporta muchos millares de muertos por viruela, 827,000 aproximadamente, y de ahí se extiende prácticamente a toda Europa. A finales de 1870 o 71, la guerra franco-prusiana también reportó más de 500,000 de soldados fallecidos también por viruela, más que por las balas de los enemigos. Entonces, las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia han condicionado una gran mortalidad. Afortunadamente, se han ido presentando recursos, y por eso presenté este caso de viruela, esta enfermedad, porque con el advenimiento de los descubrimientos de Edward Jenner, que descubrió el virus de la viruela y el cómo se podían inocular de las lesiones de las ubres de las vacas, algunas personas logró prevenir por vacunación. La primera vacuna fue contra la viruela. Y vean ustedes, ya para 1949 se presentó el último caso en Estados Unidos. En Sudamérica se erradicó en 1971, en Indonesia en 1972, en la India en 1975. Y por ahí de 1977, prácticamente el último caso reportado en el mundo fue en Somalia. A partir de ahí ya no se reportaron casos de viruela gracias a la vacunación. En 1984 ya la Organización Mundial de la Salud recomendó incluso suspender la práctica de vacunación contra la viruela, habiéndose resuelto ya esta enfermedad, y actualmente no se ha descrito desde entonces ni un solo caso de viruela. Entonces estamos hablando de una enfermedad también infecciosa ocasionada por un virus, que también casualmente se descubrió la vacuna y a raíz de la vacunación logró erradicarse. Esperamos que en un comparativo este pudiera ser el caso de esta COVID-19 para poder establecer, como lo hicieron en su momento, el documento oficial de la erradicación de una enfermedad. Muy relacionado con el problema que tenemos actualmente, porque es respiratorio, tenemos a la gripe española.
La gripe española se le llamó así, aunque realmente no tuvo nada que ver con España. Se le atribuyó eso porque pensaban que de ahí venía. Es también causada por un virus, nada más que este es el virus de la influenza. Este virus de la influenza se catalogó por sus características moleculares como H1N1 en razón a dos proteínas que presenta en su superficie, una que se llama hemaglutinina, de donde deriva la H, y una que se llama neuraminidasa, que es de donde deriva la N. Y a su vez, presenta varios subtipos, de los cuales el virus de la influenza A, H1N1, es el que condiciona esta gripe española. Se le conoció como la gran peste o la cucaracha, fue en 1918, prácticamente terminando la Primera Guerra Mundial, y se dice que llegó a matar enormes cantidades de personas prácticamente en todo el mundo, y se fue presentando en oleadas, condicionando, según se tiene conocimiento por las descripciones que se hicieron, vean ustedes, de 40 a 50 millones de fallecimientos, una cantidad exorbitantemente grande de muertos. Tan solo en la India 17 millones, en Estados Unidos 600,000, en el Reino Unido 200,000, y esta gripe española tardó en desvanecerse en promedio 18 meses, y en su momento la cepa concreta del virus no se pudo determinar porque los estudios de biología molecular todavía no estaban tan avanzados como los tenemos en este momento. Y cuando se presentó esta gripe española, esta influenza pandémica, si ustedes se dan cuenta de estas gráficas que ahorita les presento, que son viejitas, el comportamiento que van a ustedes a poder ver en el comparativo con lo que tenemos con COVID actualmente o con lo que tuvimos con influenza en el año 2009 en nuestro país, son muy similares. Una oleada que tiene altibajos y posteriormente tiene una espiga muy grande, una curva muy grande que después desciende, en algunos casos abruptamente, en algunos casos más lentamente, y que puede tener rebrotes, como se puede apreciar en la segunda curva de crecimiento de esta epidemia o de esta pandemia que se presentó en Estados Unidos y que afectó a varias partes del mundo, pero por sobre todo ahí en Estados Unidos. Se veían este tipo de galerones que también actualmente, si ustedes lo equiparan con una fotografía del centro Banamex en la Ciudad de México o en el autódromo, verán que no se diferenciaba mucho, simplemente lo que se diferencia son el tipo de catres y el tipo de camas que se utilizan actualmente y los dispositivos de ventilación, pero así es como se hacinaban los pacientes dada la gran cantidad de enfermos que se presentaban, así como el uso de cubrebocas que se volvió obligatorio en esas épocas. Se ve aquí en los cuerpos de policía, los cuerpos de bomberos, todos ellos con el uso de las mascarillas. En 2009, en nuestro país, fuimos el epicentro de esta pandemia. Como epicentro de esta pandemia, nosotros pudimos poder ver que había ciertas características en la misma que afortunadamente no ocasionaron la mortandad que ahora tenemos con COVID, pero que cuando terminó esta pandemia, esta frase, la voy a leer textualmente, la escribí yo, no la van a encontrar descrita en ningún libro, la escribí en 2010, que dice que la pandemia de influenza A H1N1 nos brinda la oportunidad probablemente irrepetible, por una parte, para reflexionar y aprender de los errores cometidos en el pasado, con el fin de no repetirlos. Es decir, aquí teníamos que averiguar qué había pasado con la gripe española, qué había pasado con la influenza aviar allí en Asia, qué había pasado con otras pestes, y para tratar de no repetir los errores que se cometieron en ese tiempo. Y por otra parte, para establecer lineamientos que muestren a los médicos del futuro que las cosas se hicieron bien, esto entrecomillado, en estas generaciones cuando consulten su historia de la medicina. Esto lo retomo porque creo que en la pandemia de COVID nos está dando la oportunidad también, probablemente irrepetible para muchos, de aprender como lo estamos haciendo ahorita. Para, digamos, el beneplácito profesional de muchos, la oportunidad de vivir 2 o hasta 3 pandemias en prácticamente 20 años del siglo XXI, nos da la oportunidad de un gran aprendizaje. La parte lamentable, la parte difícil es la gran mortalidad que está condicionándose. Entonces creo que nosotros debemos ponderar esto y darle el valor a las cosas y de este aprendizaje establecer proyectos que lleven al beneficio de la salud
de nuestra población. Estas imágenes fotográficas que les estoy poniendo, para mí era muy importante establecerlas así, porque nos muestran dos panoramas que parecen opuestos, pero que hablan de la malnutrición con la que contamos actualmente en nuestro país. Nuestro estado no queda al margen, desde las desnutriciones de diverso grado, sobre todo las desnutriciones severas desde la niñez, que impactan mucho a la población adulta, hasta estas imágenes productos de la globalización que tuvimos cuando comenzamos a hablar del cambio o la transición demográfica hace 30 o 40 años. En la medicina hablábamos de la transición demográfica y tal vez nunca dimensionamos el cómo íbamos a impactar actualmente de forma negativa en la salud de nuestra población. Todavía recordamos en la época de las abuelas que hablaban del niño rollizo, gordito, robusto, chapeado, como sinónimo de ser sanos. Y la realidad era todo lo contrario. Esta parte creo que nos hizo mucho daño en ese tiempo y desgraciadamente los esfuerzos no fueron suficientes para evitar lo que estamos viviendo actualmente, y es a lo que me voy a referir. ¿Cómo estamos? Tenemos el virus, ya lo conocemos. El virus es un virus que tiene un material genético llamado ácido ribonucleico o RNA que está en su interior. En el interior de este dibujo que ustedes pueden ver aquí está el contenido nuclear, su material genético, pero aparte tiene en su superficie, en sus envolturas, unas estructuras que son estructuras de glucoproteína, estructuras proteicas, que son derivadas de un control genético para producirse y expresarse en su superficie. Estos virus existen prácticamente en todo el mundo y pueden ser parte de personas que son asintomáticas o condicionar enfermedades desde las muy leves como el resfriado común hasta las más graves como el síndrome respiratorio agudo grave o severo, que puede ocasionar incluso la muerte en muchas personas, como lo hemos estado viendo. Se les llamó coronavirus por las puntas que tiene en forma de corona en su superficie, como lo podemos ver aquí, y algunos se ha demostrado que solo afectan a los animales, aunque pocos de ellos pueden afectar a humanos. Ahorita los vamos a ver cuáles son. La mayoría de las personas, incluso en nuestro país, ya nos hemos infectado en algún momento de nuestra vida por estos virus, ¿sí? Esto es importante porque a veces consideramos que el COVID es el único, y no. Existen una gran cantidad de coronavirus que pueden condicionar enfermedad. Vean ustedes, aquí se han descrito 39 especies, varias que están en investigación aún y que no han sido plenamente identificadas en los humanos, pero que andan circulando por ahí, y aún más en los animales. Desde luego que estamos aprendiendo todavía aspectos relacionados con la transmisión, la gravedad e impacto de todo lo que son los recursos diagnósticos y terapéuticos contra esta enfermedad. Aunque muchos de ustedes no son médicos en esta plática, esta lámina que les estoy exponiendo, nada más para que identifiquen, en los colores verdes que estoy señalando con el cursor, son las partes que corresponden en lo que es el material genético, el cómo se establece el material genético. Son las regiones en donde se codifican los mensajes para que se expresen diversas proteínas. Aquí, por ejemplo, tenemos con la parte verde, con la parte, esta S que significa spike, que son las proteínas que están en la envoltura y las que establecen las características de una corona radiada al virus. O tenemos también estas otras que dicen M, que son las de la membrana, proteínas de membrana, o la propia estructura membranosa que se codifica también genéticamente. Tenemos la N de la nucleocápside, y de cada uno de los cassettes que se ven aquí dibujados en esta forma, deriva la estructura que está aquí en su izquierda del árbol, en donde se encuentran descritos los diferentes tipos de coronavirus que enferman al hombre. Aquí se encuentran el SARS, el MERS, ya está ubicado el COVID-19, y todos ellos tienen aquí una estructura que para muchos es muy similar. Y esto es muy importante porque de aquí derivan tanto los recursos diagnósticos, la implementación de nuevas técnicas diagnósticas, como la búsqueda de medicamentos contra el virus, o bien las técnicas que se utilizan para elaborar actualmente la vacuna, conociendo toda esta parte del comportamiento genético de los virus de los que estamos tratando.
El coronavirus prácticamente es este que estamos mostrando aquí en una mayor dimensión. Podemos ver el material genético en forma de ácido ribonucleico y las proteínas, las S, que son las spike, y esas son importantes porque son las que se unen con otras moléculas que provienen de las células del aparato respiratorio. Hagan de cuenta que estas estructuras amarillas que están aquí en la parte inferior son lo que le llamamos los receptores para que el ligando proveniente de esta molécula proteica que proviene del virus se unan en forma bastante fuerte y puedan penetrar a la célula, hacia el citoplasma, hacia el interior de la célula y condicionar el daño. Todos estos virus condicionan diversas variantes clínicas. Normalmente ya bien descritos para el ser humano, se habían descrito 6 tipos de coronavirus. Aquí están descritos HCOV22-9E, que en los años 60 provoca enfermedades respiratorias, el coronavirus HC también, de OC43, el NL63, el HQNQ1. Este virus me llamó mucho la atención porque a principios de este año, por ahí del mes de marzo o abril, no recuerdo la fecha exacta, llegó un muchacho proveniente de Japón al estado de Puebla y se presentó en su escuela con un cuadro gripal muy severo, muy severo, no propiamente de hospitalización, pero sí en cuanto al malestar que él sentía. Sin embargo, se estuvo presentando en la escuela y presumiendo de que él se había hecho una prueba y había resultado positivo a coronavirus. Generó un gran pánico en su escuela. Él era estudiante de nutrición, llegaba de Japón, y una compañera de él fue muy responsable y llamó a los servicios de salud, lo localizamos, le pedimos sus estudios y resulta que no era el COVID. Generó alarma incluso en la televisión, fue muy mediático en su momento, pero en el resultado que tenía, prácticamente lo que tenía era un coronavirus HKU1, que es el que se ha descrito en muchos casos comunes que incluso muchas ocasiones pasan desapercibidos en nuestro medio. ¿Qué es lo que está pasando en México? Si ustedes se ubican en México, prácticamente la mayor parte del país está en amarillo. Ya actualmente estamos en 2 áreas en verde. Sin embargo, cuando hablamos de las tasas de incidencia de casos acumulados, comienza a haber diferencias en la percepción de los colores. En las tasas de incidencia habrá algunos que tienen unas tasas de incidencia bajas, como lo es hasta este momento el estado de Jalisco, el estado de Veracruz, comparado con las incidencias medias que tienen estados como el nuestro, el estado de Puebla, o más altas como tienen algunas del norte de la República o la propia península de Baja California. Esto de las tasas de incidencia es importante porque muy frecuentemente estamos oyendo el mensaje en los medios de que se presentaron X cantidad de fallecidos y tal estado ocupa el primer lugar. Pero eso resulta que cuando se transforma la cantidad a tasa de incidencia por 100,000 habitantes, de acuerdo a la densidad de población de cada estado, la forma de presentación definitivamente varía. Y un estado que pudiera estar en el primero, segundo, tercer lugar en casos acumulados puede estar en el lugar 14 o 15 a nivel nacional cuando hablamos de tasas de incidencia. Este mapa o esta gráfica que se ve muy complicada la puse a propósito porque representa las curvas epidemiológicas de casos estimados en el país, entre los cuales pues se presenta Puebla, que es nuestro estado, pero podrán ver ustedes que está todo encimado. Puebla se ve por aquí en un color azul que está rodeado, es muy difícil verlo así. Entonces, cuando extraemos de toda esta maraña de gráficos, lo que es propiamente Puebla, esta es la gráfica que tiene. Por el lado izquierdo tenemos los casos que se van presentando, los casos estimados, y abajo tenemos las semanas epidemiológicas. Las semanas epidemiológicas, si nosotros hacemos el comparativo de la semana prácticamente 46, que es la última que se reporta epidemiológicamente, porque las 2 últimas semanas generalmente se están moviendo mucho porque se van actualizando los datos. Vean ustedes, para la semana 46 en el estado de Puebla teníamos 921 casos estimados reportados, y esto es equiparable a lo que estaba sucediendo en la semana 20 prácticamente, en donde teníamos 946.
Esta semana 20 estamos hablando prácticamente de finales de abril, o sea, tenemos un comportamiento en números parecido al mes de abril. Lo preocupante de esto es que en abril teníamos una curva plenamente ascendente que alcanzó su máximo con 2.961 casos estimados en la semana 25 y un segundo, digamos, pico en la semana 29. Entre la semana 5 y la semana 29 es donde tuvimos los datos más altos de positividad por semana epidemiológica en casos estimados. Pero este no es el único parámetro que se mide cuando hablamos del comportamiento de la enfermedad de nuestro estado. También tenemos las tasas de casos estimados, ya no nada más los totales, sino las tasas. Y en relación a las tasas, cuando comparamos lo que está sucediendo en la semana actual, en la semana 46, con 13.3 casos, tasa de casos estimados, las tasas son por 100,000 habitantes. Este es un comparativo, también vean ustedes, con la semana 20, en donde teníamos 13, y coincide con lo que es la semana epidemiológica 25, en donde alcanza su máximo, y en la semana 29 a 30 también mantiene ese máximo de tasa de casos estimados. Es así como vamos encontrando las coincidencias que nos hacen ver cuándo tuvimos el pico más alto. Lo preocupante es que a partir de la semana 46 hemos tenido, si se dan cuenta, una curva que pareciera ir ascendiendo hacia el final, y esto se relaciona mucho con las fechas de apertura. Ustedes recordarán fechas notables durante el año epidemiológico, las relacionadas con el Día del Niño, justamente cuando empezaban los incrementos. Posteriormente en mayo, los festivos de mayo, que también condicionaron una gran movilidad y que trajeron como consecuencia los picos más altos. Y finalmente, ustedes se recuerdan que en agosto, el 7 de agosto, se dio apertura ya prácticamente a actividades económicas después de haber estado con alto confinamiento. Pero a partir de ahí, ven ustedes, se han ido manteniendo en una meseta, prácticamente una meseta, pero con una tendencia discretamente a incrementarse. Ahorita estamos viviendo tal vez las consecuencias todavía de lo que fue Todos Santos, en donde también mucha gente se movilizó, y estamos esperando para las siguientes 2 semanas, en las siguientes 2 semanas, el impacto que puede tener lo que fue el Buen Fin, que en ese Buen Fin, si se dan cuenta aquí, cuando vemos el estado de Puebla por semana epidemiológica, ya visto en su totalidad el porcentaje de positividad, esto lo ven desde la Federación, está reportado en las plataformas de la Federación. Veremos que sí, volvió a comenzar a incrementar un poquito, aunque hay una meseta, está incrementando un poquito el porcentaje de positividad. En el comparativo con la semana 15, donde tenemos 30%, actualmente tenemos 37%, con un máximo de 58% en el porcentaje de positividad del muestreo en el laboratorio. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país y en nuestro estado? Vean ustedes, estos datos son los que se dieron anoche en la Federación, me refiero a México. Tenemos ya más de 1.060.000 casos confirmados, y de las defunciones, desafortunadamente, ya tenemos más de 102,000 defunciones, ya considerando parámetros como la correlación epidemiológica y asociaciones por otras características que coinciden con COVID. En ese rango ya se están manejando las cifras más acercadas a lo que es la mortalidad. Para nuestro estado de Puebla, actualmente lo que estamos reportando hoy, estos son datos que se leyeron hoy por la mañana en el reporte del secretario de Salud, muestras procesadas 70,515, considerando solamente las muestras que se procesa el sector salud, incluyendo las de IMSS y las de salubridad como las más abundantes en el procesamiento. Tenemos resultados positivos acumulados ya confirmados, 40,813, pero vean ustedes lo importante y lo subrayé en amarillo. Los casos activos, que incluyen a pacientes hospitalizados y a personas que están en sus casas, suman 846. Si ustedes sacan el porcentaje de 846 relacionado con los 40,813, verán que la pandemia activa en nuestro estado apenas estará llegando o está por debajo del 2%.
que esto está por debajo de la media nacional que anda cercano al 5%. En nuestro estado hemos logrado establecer un control tal vez mucho más sostenido durante toda la pandemia, con un porcentaje actual de actividad de la pandemia de menos del 2%, con 846 casos activos para el día de hoy. En 55 municipios. En Puebla han sido tocados ya más de 200 municipios. De los 217, hasta el momento tenemos reportado que han sido tocados por el virus 204 municipios. Ya prácticamente todo el estado de Puebla ha sido tocado por el virus. Afortunadamente la hospitalización disminuyó bastante, aunque en estas 2 últimas semanas ha incrementado. Ya habíamos llegado prácticamente a 300 y en estas 2 últimas semanas ya se hospitalizaron poco más de 100 personas, tenemos ya más de 400 personas hospitalizadas, de las cuales conectadas a ventilador mecánico tenemos 81. Y desafortunadamente, y este es el problema grave, porque este tipo de presentaciones deben mantenerse ante la comunidad, es para tratar de evitar la gran mortalidad, 5,272 fallecimientos. Vean ustedes cómo nos ve la federación. La federación a nivel nacional es lo que está representando. Esta es la curva de presentación a nivel nacional de los casos confirmados de COVID. Y vean ustedes cómo lo tenemos en Puebla. Haciendo nuestro comparativo, veremos que la curva en Puebla realmente es una curva que descendió y se ha sostenido. Nunca alcanzamos un pico demasiado elevado que nos colapsara como servicios de salud, afortunadamente, y espero que sigamos así en todo lo que resta de la pandemia. Y esto es el control que llevamos en el laboratorio estatal, en donde podemos ver tanto lo que son los casos, las muestras procesadas que están en rojo, como los casos positivos que están en gris, y la tendencia que tenemos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es nuestro mejor monitor, para ver que sí comenzó a descender, aunque estas últimas barras comenzaran a mostrar un ascenso, que es lo que hay que cuidar, porque esto es lo que puede llevar a un comportamiento similar a lo que tuvimos en nuestro primer ascenso, y es lo que hay que evitar. Por eso las actividades de fortalecimiento a la prevención deben ser muy importantes. Y como lo decía la presentación, ¿qué pasa con lo que nosotros creemos y con lo que realmente está sucediendo? De los mitos que últimamente han surgido y que muchos preguntan, incluso en las conferencias matutinas o vespertinas, si la vacuna contra influenza protege también contra la enfermedad por COVID. Esta parte de la protección, pues realmente no es así. La vacuna es contra influenza, no es contra COVID, no protege contra COVID, pero sí es efectiva para prevenir las enfermedades graves por influenza o las hospitalizaciones por gravedad por esta enfermedad, e incluso las muertes por influenza. Ha disminuido en gran porcentaje este tipo de situaciones gracias a la vacuna. Otro mito está relacionado con las pruebas rápidas de anticuerpos contra COVID. Definitivamente no son útiles, no las recomendamos. La realidad es que la única prueba diagnóstica confirmatoria es la PCR, que es una prueba de biología molecular, aunque actualmente están surgiendo ya unas pruebas rápidas que se llaman de antígenos. Y estas pruebas de antígenos tienen que ser hechas por profesionales capacitados, porque también tienen que vestirse y también tienen que tomar una muestra con un hisopo de la cavidad oral o de la nasofaringe para ser procesadas y en 15 minutos tener el diagnóstico, pero hasta la interpretación debe ser hecha por un profesional. No son pruebas caseras definitivamente, aunque sí pueden ayudar a la identificación en aquellos casos en los que no se pueda hacer la PCR. No hay que utilizar el cubrebocas. Hay un mito en el que se puede reutilizar el cubrebocas N95. La superficie exterior, sobre todo si está en contacto con personas que están enfermas alrededor de nosotros, o si yo estoy enfermo de COVID, pues no lo puedo volver a reutilizar. No es ni siquiera conveniente estarlo lavando y reutilizando. Se utiliza un día y en ese día se debe desechar esa mascarilla N95, sobre todo cuando está en contacto con personas infectadas. Otro mito es si el virus o que el virus puede sobrevivir en altas temperaturas, en climas cálidos, húmedos. La realidad es que no. El virus sobrevive en cualquier clima cálido. No es inmune el virus a los climas cálidos. No sobrevive en esos puede sobrevivir en esos climas húmedos, puede sobrevivir en climas fríos, puede sobrevivir ante grandes variaciones de temperatura, es muy estable, ¿sí? El mito es que no sobrevive, la realidad es que sí sobrevive en todos esos
ámbitos climáticos. Otro mito es que el nuevo coronavirus se mata rociando el cuerpo con alcohol o con cloro. E incluso se instituyeron en muchos lugares los túneles sanitizantes, que es una palabra mal dicha en nuestro idioma, es desinfección realmente el término correcto en nuestro idioma. Y esa desinfección pues realmente no se lleva a cabo. Recuerden ustedes que el virus se aloja en la vía respiratoria o en la garganta o en los pulmones y tendríamos que meter cloro directo a los pulmones o alcohol directo a los pulmones, lo cual nunca va a suceder. Sería muy tóxico y podría condicionar la muerte de estas personas. La realidad es que solamente estamos rociando una superficie temporalmente, pero saliendo del túnel o antes de entrar al túnel, pues definitivamente podemos estar expuestos a cualquier persona que lleve el virus o que esté enferma por el mismo. Otro mito es que el nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores. Y esto no es así. La realidad es que el virus puede afectar a todos los grupos de edad. Sin embargo, sí hay poblaciones que son vulnerables, poblaciones que son susceptibles. En este caso, los ancianos mayores de 60 años y sobre todo los mayores de 70 años, los que más pueden fallecer por esta enfermedad. Y de la población más joven, la población diabética, la población obesa, la población hipertensa, la población con alguna patología, alguna enfermedad grave crónica, pueden condicionar una enfermedad severa, incluso la muerte en estas personas. Otro mito es que enjuagándonos la nariz con solución salina o haciendo gárgaras con enjuague bucal, también podemos prevenir el contagio. La realidad es que podemos lesionar mecánicamente la vía respiratoria y por lo tanto comprometer los mecanismos naturales de defensa. Entonces la realidad es que no hay evidencia de que estas prácticas protejan a cualquier persona contra el nuevo coronavirus. Otro mito es que el virus puede transmitirse mediante la picadura de mosquitos, sobre todo en aquellas regiones que son altamente endémicas de enfermedades producidas por el piquete de mosco. La realidad es que no, el dengue sí se transmite por moscos, pero el COVID no se ha demostrado, no es un virus que se transmita por ese mecanismo. Sabemos que la vía más común de transmisión es la vía respiratoria a través de la inhalación de las partículas del virus o bien por contacto con material contaminado o con las propias manos, que son las que pueden llevar el virus a la nariz, a la boca, a los ojos y condicionar una enfermedad seria. Otro mito está relacionado con los perros y los gatos. Se estableció incluso en algún momento que podían ser altamente transmisores del nuevo coronavirus, e incluso por ahí sacaron algunos artículos en los medios, pero la realidad es que no hay evidencia científica de que esto suceda así. Realmente, si nosotros mantenemos nuestras medidas también higiénicas con nuestros animales en casa, con nuestras mascotas, podemos estar seguros de que realmente no nos vamos a enfermar a través de ellos, sobre todo si los controlamos como nos controlamos nosotros. Otro mito es cuando llega la correspondencia de China. Realmente la duda es, ¿se puede contagiar de la enfermedad con un paquete proveniente de China? Gracias a que hemos tomado muchas medidas también en casa, podríamos inferir que no. Y ya la Organización Mundial de la Salud lo aclaró. El coronavirus no llega a través de los paquetes. Puede sobrevivir algunas horas en material como cartón, como acero, etcétera, pero realmente no es un factor que pueda condicionar infección. Se pueden recibir correspondencia de China sin ningún problema. Ese fue un mito que se generó al principio de la pandemia. Y otro mito es que con antibióticos se puede prevenir y tratar el nuevo coronavirus. La realidad es que sabemos que los antibióticos están indicados para infecciones bacterianas. Para los virus no hay todavía ningún antiviral específico. Para este COVID no hay ningún antiviral específico. Tampoco está todavía liberada la vacuna, que eso es algo muy importante, por lo que prevenir es mediante otros mecanismos que ahorita vamos a comentar. ¿Qué pasa con el tratamiento? Mucha gente ha generado mucha angustia porque han recomendado medicamentos que eran antiparasitarios, medicamentos antiinflamatorios, medicamentos de diverso tipo, pregonando que detenían la replicación del virus, y la realidad es que no se ha demostrado que ninguno sea útil. Realmente no hay un medicamento específico contra el virus. El tratamiento sigue siendo solo sintomático, ya que el virus es nuevo y no se ha liberado tampoco la vacuna. Es difícil prevenirlo ahorita a través de la vacuna. Afortunadamente, el 80% de los casos la enfermedad no es grave. Se han recuperado el 80% de los casos o más en algunos lugares. Lo que sí se recomienda dentro de los
tratamientos es que aquellos pacientes que tengan síntomas o aquellas personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad por COVID y tengan o pertenezcan a grupos de riesgo, pues se protejan también con boca, nariz y tapabocas, o bien usando bufandas o pañuelos para ir al médico o a la clínica más cercana y tampoco exponer al personal de salud. Deben ir cubiertos de las vías aéreas y de la boca. Y si no tienen síntomas, preferible quedarse en casa. Y esta es una recomendación que se ha pregonado mucho, quedarse en casa. ¿Qué pasa con la prevención? Pues tomando lo que hemos venido diciendo históricamente durante la pandemia a través de los medios, lo más importante es el lavado de manos, principalmente con agua y jabón. Alternativa, el alcohol gel con una base de alcohol al 70% para garantizar que se destruya el virus, pero preferentemente debe ser agua y jabón. Si se tiene esta posibilidad es mejor utilizar esta. Hay que usar correctamente el cubrebocas. Mucho se ha dicho que si el cubrebocas va a disminuir, el cubrebocas forma parte de todas estas alternativas. Por sí solo el cubrebocas no va a limitar la pandemia. Ayuda un poco, pero se tiene que asociar con el lavado de manos y con la colocación correcta del cubrebocas. No va en el cuello, ni en los ojos, ni en la cabeza. Tiene que cubrir boca y nariz correctamente y colocarse de manera correcta y durante el tiempo que debe ser, mientras esté en contacto con enfermos o mientras esté en contacto con susceptibles, o si está en un lugar cerrado con varias personas, hay que usar cubrebocas. No hay que tocarse la cara con las manos sucias, es uno de los principales vectores de infección, las manos. El estornudo o la tos de etiqueta con la parte interna del codo, protegiendo a nuestras personas que están ahí cercanas en casa o en los trabajos, y desde luego mantener la sana distancia. Y finalmente, lo que ahorita pues se está viendo ya como un futuro promisorio a partir de diciembre o de enero, la llegada de la vacuna. Se tienen que resolver muchos todavía imponderables con la vacuna antes de que esto se libere, pero finalmente parece que ya se comienza a ver un poco de luz al final del túnel, esperemos que pronto esté. Y pues aquí la recomendación ahora para la gente que es antivacunas, que a veces hacen promociones muy fuertes y ya comenzaron a surgir algunas contra la vacuna. Yo creo que en cuanto se libere ya de esa fase 3, la vacuna podrá estar disponible y dependiendo de los protocolos que se manejen, habrá que recomendarla. Y con esta parte yo concluyo esta presentación. Espero si hay lugar para preguntas y comentarios, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad le agradecemos muchísimo esta charla que ha sido muy importante, este recuento tan importante que nos hizo sobre las epidemias en el país. Y bueno, específicamente hablar de los mitos y realidades, creo que nos ayuda muchísimo en este momento. Creo que ha sido un gran placer contar con su experiencia, sobre todo porque, bueno, usted ha sido también participante en muchas de las sociedades científicas y creo que esto nos ayuda mucho. Además, bueno, no lo comenté en un principio, pero también creo que toda la experiencia que le ha tocado vivir en el servicio público, en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, donde ha tenido varios cargos, pues también nos hace sentir mucha confianza con esta cercanía que usted ha tenido a lo largo de la epidemia y sobre todo participando directamente en la toma de decisiones respecto a lo que se tiene que hacer y cómo podemos participar como ciudadanos para poder enfrentar esta situación que aún consideramos delicada. Tenemos algunos saludos que ya nos estuvieron llegando aquí a través de Facebook. Tenemos un saludo de nuestra compañera María de la Paz González, que trabaja también con nosotros en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Tenemos otro saludo de Alexa Becar y también de Yashia Yeretzin, que nos dice muy interesante esta charla. Y bueno, en lo que nos llegan algunas otras preguntas o saludos o felicitaciones, yo sí quisiera que pudiera comentarnos o abundar un poquito más. Nos hablaba hace un momento en la charla sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas. Sí, de las epidemias que ha vivido México, que ha vivido el mundo y cómo se han enfrentado. Me gustaría si pudiera decirnos qué
¿qué experiencias rescataría usted respecto a, sobre todo, estas epidemias que hemos vivido en este siglo XXI y la actuación en esos momentos y cuál ha sido la respuesta ahora con la pandemia del COVID-19? Algo muy breve, pero que pudiera ser un elemento muy importante que usted considera respecto a esa capitalización de la experiencia. Claro, de hecho creo que uno de los primeros fenómenos a los que nos enfrentamos cuando empieza esto es el miedo, es el pánico que se genera. Y el mensaje que siempre se pretende dar es, si bien no se puede evitar, sí se puede intentar controlar todo lo que son las reacciones asociadas a pánico que nos obligan a tomar decisiones que no son las más adecuadas y buscar alternativas que pueden condicionar mayores problemas. Se vivió con la influenza, se está viviendo ahorita, desde la gente que genera mucho pánico hasta la gente que no cree. Y esa es la parte que a nosotros nos motiva para que se pueda hacer a través de los sistemas de promoción de la salud, que esta es la mayor experiencia que se pudiera aportar, que a través de los sistemas de promoción de la salud y a través de los medios de difusión, se le haga ver a la gente lo que es la realidad de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, pues se ha generado todo lo que se llama actualmente la infodemia, en donde se dan a conocer cosas que parecen verdades, pero que en verdad no lo son, y que no están sustentadas ni científicamente, y que a veces hasta parecen ser de mentes perversas lo que se está haciendo. Es importante que los medios de difusión realmente apoyen a la parte científica para difundir lo que es la verdad de todo esto. En el día a día siempre estamos tratando de dar las cifras reales y sin embargo todavía hay gente que duda de las cifras que se van reportando. Nosotros no podemos inventar cifras, hablamos de casos confirmados porque tenemos en las manos los reportes de los laboratorios y de las muestras que se toman. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que vencer, la infodemia, el pánico, y los mensajes deben ser alentadores en cuanto a que la eficacia de los medios de prevención supera por mucho incluso al muestreo mismo. Mucho se ha dicho de que si muestreamos masivamente podremos contenerla. No es cierto. Ninguna muestra puede superar a un lavado de manos para prevenir una enfermedad. Podemos conocer, sí, el impacto epidemiológico, pero también puede generar mucha mala interpretación. ¿Cómo lo interpreto? Yo ahorita me hago una muestra rápida, salgo negativo y genero una falsa confianza. Me salgo, llego por ahí y a lo mejor estaba incubando el virus y salió negativo y dentro de 2 o 3 días ya contagié a personas que son muy cercanas a mí. Esta parte, les digo, es de lo que nosotros debemos aprender a controlar y aprovechar estos medios para poder llegar a la gente con medidas preventivas. Antes que nada, preventivas. Si vamos a muestrear, sí. A los que son candidatos a muestreo, sí. Se tiene que hacer obligadamente, sí. Pero es las medidas de prevención lo que más debemos difundir en todos los medios. Y esto va a impactar hasta en un 60 o 70% la posibilidad de contagiarse. Gracias, doctor José Fernando. Entonces, podríamos decir que aquí un factor fundamental para enfrentar esta pandemia del COVID sería, por un lado, la información, pero por otro lado también la formación, ¿no? Yo creo que claro, la parte educativa está siendo algo prioritario en este momento en todos los sentidos, no solamente en las cuestiones de aseo personal, sino también, como usted lo refería, en el tema de la alimentación, ¿no? Muchos de los hábitos que tenemos los mexicanos, y se ha reiterado muchísimas veces en las ruedas de prensa que escuchamos a nivel del gobierno federal como del gobierno estatal, en cómo nos toma a los mexicanos el COVID en una situación muy vulnerable respecto a la alimentación, respecto a enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión. ¿Qué nos podría decir respecto a este tema educativo y cuáles son las acciones más importantes que usted está vislumbrando en este ámbito? Qué bueno que tocó ese tema porque es muy importante. Hablaba yo de que somos la consecuencia de la transición demográfica de hace 30 o 40 años. Ahorita estamos trabajando ya en proyectos de mediano y de largo plazo en salud, en donde se vean los esfuerzos coordinados y vinculados conjuntamente con Secretaría de Educación Pública, con seguridad,
con bienestar, en diversas secretarías que deben conjuntarse para trabajar en pro de una población sana, que sea una población adulta sana dentro de 20 o 30 años y que no sea víctima de enfermedades como esta. Tenemos que trabajar desde ya con los niños, desde kinder y desde que están en útero, con las madres, para educarlas en salud, en buenos hábitos alimenticios, en salud mental también es muy importante, y trabajar coordinado y vinculadamente para generar estos proyectos. Ese es un tema tremendamente importante, tal vez el más importante viendo a futuro para una población sana. Como decíamos ahorita, los muertos son consecuencia de personas diabéticas, obesas, hipertensas, que se generaron ya desde hace 20 o 30, 40 años, que ahí se gestaron y que las estamos viviendo ahorita. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor José Fernando Huerta Romano, por esta conversación tan productiva, tan alentadora, también podría definirla así. Y bueno, no hay que bajar la guardia, creo que tenemos que seguir cuidándonos y creo que tenemos que hacer cambios muy radicales en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos. Y pues bueno, le agradezco nuevamente porque sé que ha dedicado un tiempo para estar con nosotros, es una persona bastante ocupada y bueno, también quiero aquí comentar que del 2019 al 2020 el doctor José Fernando se ha desempeñado en los servicios de salud del Estado de Puebla y bueno, ha ocupado varios cargos, entre ellos subdirector de Vigilancia Epidemiológica, director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica y subsecretario de Salud de la Zona B. Entonces, pues imagínense realmente el placer que ha sido contar con su charla, con su experiencia y con su conocimiento. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues no me queda más que pues empezar a despedir esta sesión. No sé si quiera comentar algo más. Agradecerles y nada más el mensaje a al auditorio, al público, de que no se desesperen, de que guarden todas las precauciones. Ninguna precaución es poca, es mucha, digo, y tenemos que ser muy cautos cuando salimos a la calle. Hay que salir solo a lo indispensable. Todavía tenemos pandemia. Pues muy bien, gracias nuevamente. Y bueno, yo quiero invitarlos para que continúen con nosotros en estas jornadas nacionales del conocimiento. Y pues el día de mañana vamos a tener también una charla con la maestra Geralda Tapia sobre métodos de obtención de hongos patógenos para la producción de biopesticidas orgánicos. Entonces, bueno, los invito para que mañana nos acompañen nuevamente en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, también quiero recordar que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creo que también es un tema importante en el que tenemos que reflexionar y aprovecho este espacio para hacer referencia a ello. Muchísimas gracias. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, los esperamos mañana en nuestra próxima charla.